Hola, soy Gili. Bienvenidas a mi podcast. Virtuosa Podcast ha nacido con un deseo: ayudar a otras mujeres que al igual que yo anhelan crecer en sabiduría, integridad y vivir una vida en santidad. Nos ayudaremos mutuamente a convertirnos en mujeres virtuosas. Y lo primero que quiero tratar es algo que es muy importante si queremos vivir una vida piadosa, y es acerca de lo necesario que es la autoevaluación. Se nos hace más fácil mirar a los lados y evaluar la vida y conducta de tu prójimo, pero cuando se trata de nosotras mismas, las cosas son diferentes. Suceden una de estas dos situaciones: o pasamos por alto nuestros pecados hasta llegar a minimizarlos, o no nos o nos autolaceramos tratándonos sin una pizca de misericordia. Ambas posturas están mal y te explico por qué. Simplemente elegir cualquiera de las dos te lleva al estancamiento espiritual. Debemos ser sinceras con nosotras mismas y reconocer que pueden existir cosas en nuestras vidas, actitudes, hábitos y pecados que nos están haciendo daño y tener la responsabilidad de acabar con ellos. Pero también ser conscientes de nuestra propia humanidad, de que somos seres falibles, que podemos tropezar e incluso caer, pero Dios nos da la fuerza para levantarnos y avanzar. Entonces, ya que he explicado lo anterior, quiero desglosar el tema a tratar hoy. Sé que muchas de nosotras hemos pasado por momentos de sequedad espiritual, estancamiento, donde sentimos que se está apagando el fuego, por así decirlo, y no entendemos por qué. Si no estoy practicando un pecado per se, ¿por qué me siento tan mal espiritualmente? Por eso es que le doy demasiada importancia a la autoevaluación, el mirar hacia adentro de nosotras mismas y analizar las cosas que pueden estar estorbando mi vida espiritual o no me está permitiendo avanzar como persona. Por poner varios ejemplos, quizá lo que te sucede es que no puedes administrar bien el dinero. Todo lo que llega a tus manos se deshace. Quizá tu problema es con la comida, no tienes autocontrol y terminas comiendo de más. Quizás son tus emociones las que te dominan o las redes sociales, no sé, etcétera. Y vemos que no son pecados en sí mismos, pero por nuestro mal uso se pueden convertir en actos pecaminosos. Y aquí tengo un versículo que nos puede dar una respuesta a esto. En 2 de Pedro 2, versículo 19 dice: prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Impactante, ¿cierto? Esa es la respuesta a lo anterior. Eres esclava de aquello que te domina. Hace un tiempo volví a leer El Principito y encontré una frase que me marcó demasiado. Quiero darte el contexto completo. El Principito llegó a un planeta que estaba habitado solamente por un rey, y tuvieron una conversación, y el rey lo invitó a quedarse con él, y lo nombró ministro del planeta. El Principito le pregunta: ¿pero ministro de qué? Y a lo que el rey le responde: ministro de justicia. El Principito le responde enérgicamente: pero aquí no hay a nadie a quien juzgar. A lo que el rey le responde, y es la palabra con la que quiero que te quedes hoy: entonces te juzgarás a ti mismo. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si eres capaz de juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. Esa es la enseñanza que quiero darte. Júzgate a ti misma. Y la misma Biblia lo dice. En 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que ten el coraje de reconocer lo que estás haciendo mal. Ten la valentía de decir que quizá tu problema financiero, por poner un ejemplo,
No se debe a un demonio que te atormenta en esa área, ni a un espíritu de pobreza. Y la realidad es que no tienes dominio propio y eres incapaz de administrar bien los recursos que Dios te ha dado. Puede que tu adicción a la comida, a las redes sociales, al chisme, etc., no se debe a agentes externos que te hacen caer, sino a tu propio corazón, que al dejarse dominar por esas cosas te ha convertido en esclava de ellas. Pero cuando eres capaz de juzgarte a ti misma y reconocer tu pecado, estás dando el primer paso a la restauración. Ahora lo segundo es arrepentirte de tu pecado con toda sinceridad. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. No sirve de nada encubrir tu pecado, porque Dios conoce tu corazón. Es necesario que confieses al Padre lo que sucede en tu vida, con toda humildad, sabiendo que Dios te mostrará su misericordia. Y acepta el perdón de Dios. Quiero repetirlo. Acepta el perdón de Dios, porque solemos ser muy crueles con nosotras mismas y seguimos cargadas por simplemente no aceptar que Dios nos ha perdonado. Y me dirás, no tiene sentido, ¿verdad? Porque si pides perdón es porque estás dispuesto a recibirlo. Y sí, es cierto, en la teoría, pero en la práctica se complica un poco, porque supuestamente estamos conscientes de que somos perdonadas, pero cargamos con la culpa de nuestros errores. Seguimos teniendo remordimiento por aquello que debimos hacer y no hicimos, o por lo que no debimos hacer y aún así lo hicimos. Por eso, insisto en que debes sentir y estar segura de que recibiste el perdón de Dios. Salmo 32:5 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Amén. Dios está dispuesto a restaurarte. Así que ya que has hecho estos pasos que te he mencionado, lo cuarto es levantarse y avanzar, hacerte responsable y adquirir disciplinas espirituales que te ayuden a ser sabia y madurar. Sí, así de sencillo. Levántate. Todas pasamos por situaciones similares donde nos esclavizamos aún con las bendiciones que Dios nos ha dado, ya que el corazón es una fábrica de ídolos, como dijo el sabio. Pero lo hermoso de Dios es que nos da la oportunidad de avanzar y dejar todo lo malo atrás. Él nos fortalece. Querida amiga y hermana, estoy contigo en este momento. Te amo en el amor de Cristo y deseo que seas prosperada en todas las cosas, pero sobre todo que prosperes en lo espiritual y que llegues a tener plena conciencia de que estás completa en Dios. Dios te bendiga. Te amo mucho en el amor de Cristo. Nos vemos en la próxima.